Hola, hoy resolveremos el siguiente problema mediante el análisis de sensibilidad gráfico, para lo cual tenemos a Hopco, quien fabrica dos tipos de productos y señala que el producto 1 requiere 2 horas, de la máquina 1 y también que el producto 1 requiere 1 hora de la máquina 2. Con respecto al producto 2, tenemos que requiere 1 hora en la máquina 1 y 3 horas en la máquina 2. Los ingresos para el producto 1 y 2 son de $30 y $20 respectivamente. Adicionalmente señala que cada una de las máquinas dispone de 8 horas diarias, para lo cual el total es 8 en ambas máquinas. Bien, para generar el problema de programación lineal, vamos a encontrar que la máquina 1 es la primera restricción y la máquina 2 sería mi segunda restricción. Y los ingresos vienen a ser la función objetivo. Entonces vamos a empezar y decimos, el modelo general de programación lineal se trata de la maximización del ingreso 30 que multiplica el producto 1 más 20 por el producto 2. La restricción de la máquina 1 es 2x1 más 1x2 menor o igual a 8 y de la máquina 2 es x1 más 3x2 menor o igual a 8. Para resolver mediante el método gráfico manual, lo que vamos a hacer es asumir valores que toma x1 y x2 equivalentes a 0 en diferentes momentos. Para lo cual voy a reemplazar el valor de x1 igual a 0 en la ecuación de aquí. Sería 2 por 0 más 1 por x2 igual a 8. x2 es igual a 8 y la coordenada es 0,8. Cuando x2 es igual a 0, x1 equivale a 4, ¿no? Igualando. La coordenada es 4,0. De igual forma, esto es con respecto a la restricción 1 y esta es la restricción número 2. En la restricción 2, x1 más 3x2 igual a 8. Realizamos el mismo procedimiento y asumimos que x1 es igual a 0, por lo tanto sería 3x2 igual a 8, x2 es igual a 2.67. Sería la coordenada 0,2.67. Cuando x2 es igual a 0, reemplazo en la misma ecuación, sería x1 más 3 por 0 igual a 8. Por lo tanto, x1 es igual a 8 y la coordenada sería 8,0. Estos puntos los voy a ubicar en el plano cartesiano, para lo cual voy a encontrar los puntos que se encuentran debidamente unidos con las coordenadas en la línea de color azul. ¿Sí? Unimos el punto 0,2.67 con 8,0 y 4,0 con 0,8. Para lo cual vamos a encontrar que la región factible sería toda esta área. Este cuadrilátero vendría a ser mi región factible. Y aquí en un primer momento estamos encontrando el punto óptimo 1. Sabemos que se intersecta la restricción de la máquina 1 con la restricción 2, para lo cual lo que vamos a hacer es, en este caso, utilizar el método de la eliminación de una de las ecuaciones para poder resolver el problema. Tengo la restricción 1, 2x1 más x2 igual a 8, y tengo la restricción número 2. Para poder utilizar el método de la eliminación, lo que debo considerar es multiplicar a la segunda restricción, o sea, la ecuación de la máquina 2 por menos 2. De tal manera que mediante el método de eliminación se van a ir los x1 y me va a quedar menos 5x2 igual a menos 8. x2 es igual a 1,6. Y si reemplazo ese valor de x2 en la restricción de la máquina 1, voy a obtener un valor de 2x1 más 1.6 igual a 8.
x1 equivale a 3.2. Para saber a cuánto maximiza los ingresos, voy a reemplazar esos puntos o esos valores de la coordenada x1 y x2 en la función objetivo, en la cual sería 30 por 3.2 más 20 por 1.6 y maximiza el ingreso a $128. Entonces, esos puntos, esa coordenada y ese valor de 128 lo estoy colocando aquí, en el punto óptimo 1. Para hacer el análisis de sensibilidad, vamos a asumir que la capacidad diaria de la máquina 1 se incrementa de 8 a 9 horas. Entonces, voy a copiar la restricción de la máquina 1, 2x1 más x2, y lo único que va a variar es el total de horas, que sería de 8 a 9. Realizo el mismo procedimiento en la cual x1 es igual a 0 y me da el valor de x2 igual a 9. La coordenada sería 0,9. Y cuando x2 es igual a 0, x1 equivale a 1.5. Perdón, a 4,5. Y la coordenada es 4,50. Por lo tanto, para poder trazar esta nueva línea de sensibilidad, voy a colocar esta línea que sería 4,50 y en la parte del eje Y 0,9. Al intersectarse en este punto de aquí, vamos a colocar en este puntito de aquí, voy a encontrar un nuevo punto óptimo 2. Para establecer este óptimo 2, yo debo calcular el valor de las coordenadas. Entonces, para el valor de las coordenadas, nuevamente tomo la restricción variada en una hora de la máquina 1 con la restricción de la máquina 2 del modelo general, ¿no? Y para poder utilizar mediante el método de eliminación, a esta ecuación lo he multiplicado por menos 2, como indica aquí. Por lo tanto, al unir la restricción de la máquina 1 modificada con la restricción de la máquina 2, mediante el método de eliminación, obtengo que menos 5x2 es igual a menos 7, x2 es igual a 1.4. Adicionalmente, si voy a reemplazar en la restricción de la máquina 1, sería 2x1 más x2, que es 1.4, igual a 9. x1 es igual a 3.8. Y para poder calcular la maximización, sería multiplicar 30 por la coordenada 3.8, x1, más 20 por x2, y esa coordenada calculada es 1.4. Y el ingreso es igual a 142. Ese dato acabo de colocar aquí en el punto O2. Bien, una vez que he calculado en el punto O2, es importante hallar, sí, es importante que podamos hallar, vamos a escribir aquí, la tasa de cambio del ingreso, para lo cual esta tasa de cambio registra lo siguiente, que la variación del ingreso debe ser igual a el punto óptimo modificado, o sea, el O2 menos el O1, dividido entre ¿quién? Entre la variación de la capacidad 2, o sea, la modificada, menos la variación de la capacidad 1. ¿Sí? En cuanto ha variado esa capacidad de la máquina 1, sería de 9 horas y luego de 8 horas. Para lo cual me da que la tasa de ingreso es de $14 por hora. Una vez que he hallado la variación del ingreso, debo calcular la capacidad de la máquina 1 y la máquina 2. Entonces, en la máquina 1 y en la máquina 2, lo que voy a tomar son los puntos extremos que se encuentran en el plano cartesiano. Es decir, para encontrar el valor mínimo de la máquina 1, voy a suponer el valor de 0,2.67, ¿sí? Que se encuentra aquí, 0,2.67, que es el valor mínimo
para la máquina 1. ¿Sí? Para la máquina 1. Trabajamos con la inversa, ¿no? En la cual sería reemplazando que el valor mínimo de la máquina 1 es 2.67. Esto estoy copiando de la misma restricción. Para la maximización de la máquina 1, voy a tomar el otro punto extremo en la cual es 8,0. ¿Sí? 8,0. Aquí está. Entonces, nuevamente reemplazo en la misma ecuación 2x1 más x2 y me da por aquí un valor de 16, ¿no? Por aquí. Máquina 1, sí. Entonces el valor que me da es 16. Por lo tanto, para la máquina 1 decimos que el rango en el que se encuentra la capacidad de esta máquina 1 es de 2.67 a 16 horas. Lo mismo debe ocurrir para la máquina 2. Para la máquina 2 voy a tomar nuevamente los puntos extremos, en la cual sería aquí 4,0, 4,0 y el otro punto sería 0,8. Entonces, para esa máquina 2 estoy tomando ambos valores y la capacidad mínima de esa máquina, reemplazando en la ecuación de la restricción número 2, va a ser igual a la capacidad mínima de 4 para la máquina 2. Y para la máquina 2 vamos a corregir por aquí el valor mínimo. ¿Sí? Este valor ya no va a ser, este valor que vamos a encontrar por aquí ya no va a ser mínimo, sino es máximo. ¿Sí? El máximo, y por aquí también el valor máximo de la máquina 2 vendría a ser 24. El rango de horas de producción de la máquina sería de 4 a 24. Entonces así estamos encontrando las variaciones del coeficiente del lado derecho y para ello también vamos a ejercer algunas preguntas adicionales en este análisis, para lo cual dice la pregunta 1, si Hopco puede incrementar la capacidad de ambas máquinas, ¿cuál tendría o cuál tiene la prioridad? Entonces voy a asumir que esta restricción de la máquina 2, o sea, esta es la restricción modificada, esta es la restricción de la máquina 2, asumiendo que ha variado también a 9, o sea que la máquina 2 ha cambiado de 8 horas a 9 horas. Entonces voy a poner este valor de 9 como horas totales para la máquina 2 y realizando el mismo procedimiento en la cual x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, encuentro valores que cuando x1 es igual a 0, x2 en esa ecuación vale 3. La coordenada sería 0,3 y cuando x2 es igual a 0, el valor de x1 es 9 y la coordenada es 9,0. Estos dos puntos de aquí, el 0,3 y el 9,0, lo voy a ubicar en el plano cartesiano. Y adicionalmente en este plano cartesiano van a poder observar esa nueva línea de color verde, que es el punto de optimización 3. ¿Y cómo voy a saber las coordenadas para este valor óptimo número 3? Realizando el procedimiento anterior, ¿no? Para ello, asumo que la máquina 1 permanece con el valor inicial constante de 2x más 1 más x2 igual a 8 y lo que ha variado es la máquina 2. Entonces a esta máquina 2 lo voy a multiplicar por menos 2 para utilizar el método de la eliminación. Por lo tanto, el valor que voy a encontrar sería menos x2, menos 5x2 es igual a menos 10 y esto es igual a x2 igual a 2. Reemplazo el valor de x2 en cualquiera de las ecuaciones, en este caso en la primera, y sería 2x1 más 2 igual a 8. El valor de x1 es 3. Entonces, una vez que estoy considerando este valor,
lo que voy a trabajar sería de nuevo así, ¿no? Maximizar, vamos a colocar aquí, voy a maximizar el ingreso cuando sería 30 multiplicado por 3 más 20 multiplicado por 2 de x2. Y eso me da un valor equivalente a $130. Entonces, estos 130 y el valor de las coordenadas se ve reflejado en este plano cartesiano. A ver, se ve reflejado en el plano cartesiano. Cuando x1 vale 3 y x2 vale 2, el valor óptimo es 130. Entonces, de acuerdo a esa información considerada en ese plano cartesiano, voy a responder la primera pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál es la máquina que tiene mayor prioridad? Si hablamos de las máquinas que tienen mayor prioridad, podemos decir que si nuevamente utilizamos la variación, o sea, nuevamente si utilizamos, en este caso, la variación del ingreso, la variación del ingreso va a ser igual a 130 menos el valor inicial que era 128 dividido menos 128 aquí, y todo esto va a estar dividido entre 9 menos 8. Por lo tanto, la variación del ingreso cuando aumenta una hora la máquina 2 sería de $2. De $2. Entonces, ¿qué podemos decir ante este problema? ¿Cuál de las máquinas tiene una mayor prioridad? En este caso, podemos señalar que cuando ha variado la capacidad de la máquina 1, ha tenido un cambio en el ingreso de $14. Pero si cambia en la máquina 2 la variación de 8 a 9 horas, solamente obtengo el valor de $2. Entonces la interpretación sería que la máquina 1, vamos a escribir aquí, la máquina 1 por una hora adicional, su ingreso es de, a ver, vamos a colocar acá, su ingreso es de $14 comparando con la máquina 2 que solo obtiene un ingreso de $2 cuando aumenta una hora adicional. Muy bien, entonces, ¿a quién se le debería dar prioridad? Dice. Entonces, la prioridad se debe priorizar a la máquina 1, porque es la que me da un mayor valor de ingreso. Posteriormente me dice que, a ver, vamos por aquí. La pregunta 2 dice, se sugiere incrementar las capacidades de la máquina 1 y 2 al costo adicional de 10 horas para cada máquina. Entonces yo puedo resolver aquí y decir, ¿no? Bueno, la variación del ingreso de la máquina 1 sería igual a los $14 menos los $10 por hora que me señala, y todavía sigo obteniendo un valor de $4. Y si hablo de la variación del ingreso de la máquina 2, sería los $2 que estoy ganando por incrementar una hora menos los $10 que me aconseja este problema.
Por lo tanto, mi variación sería negativo, ¿no? $8 negativo. Entonces, aquí a qué concluimos de que la máquina 1, aquí concluimos de que la máquina 1 debe incrementar su capacidad. La máquina 1 debe incrementar su capacidad. Sí, debe aumentar su capacidad. Listo. Y aquí finalmente tenemos una pregunta 3 y dice, si la capacidad de la máquina 1 se incrementa de 8 a 13 horas, ¿cómo impacta en el ingreso óptimo? Entonces, para resolver ese problema, sería el ingreso óptimo que me pide calcular, sería igual a los $14 que multiplica a la variación de 13 horas menos 8 horas. Por lo tanto, sería igual a 5, aquí sería $14 por 5. ¿Y cuál es el ingreso óptimo? El ingreso óptimo sería $70 adicionales. Entonces, ¿a cuánto incrementa el ingreso? El ingreso sería igual a 128 más $70. El ingreso total sería de $198. Y eso sería todo con respecto al análisis de sensibilidad haciendo uso del método gráfico. Gracias.